Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estamos acá en esta fría noche de que todavía no es invierno? Porque estamos en otoño ya, así como nuestras últimas noches de otoño antes del solsticio de invierno. Espero que se encuentren bien. Estoy aquí con mi coanimador a la distancia, Emiliano. ¿Cómo estás, Emiliano? Uy, sí, hoy día estaba bien, medio helado, estaba bien frío, venía en la bicicleta y era como, se notaba que algo pasaba en la noche, no sé qué habrá, si habrá pasado algo adicional, yo caché que había preemergencia, pero Ya, además del frío porque había poca gente en la calle, había poca gente caminando y poca gente y poco auto deambulando, así que me imagino que debe ser la restricción vehicular y también el aire, y el el frío. mundial, yo creo que están todos en la casa viendo los partidos, me imagino. Ah, sí, pero yo, voy a, puede que me acusen de muchas cosas y me acusen más todavía porque yo este mundial no lo voy a ver. Este mundial, al menos, es que igual me dijeron que también va a estar en Canadá y en México, pero yo al menos la parte que esté en Estados Unidos no voy a ver, no pienso apoyar a un cabeza de pichí pelotudo. Mira, me parece súper bien, Emiliano, pero yo en mi beta más hipster te puedo decir que el último mundial que a mí me importó realmente era Francia 98, porque en ese tiempo tenía 12 años y quería encajar. Ahora me importa 3 hectáreas de, ya se imaginarán qué. Y de hecho ni siquiera pesqué el Mundial Corea-Japón, que fue el año 2002 y que ¿Mm? yo estaba full otaku, pero mi odio por el fútbol superaba lo otaku, entonces sí, como que no pesqué mucho. Y eso, bueno, pero si les gusta ver fútbol en el mundial está bien, disfruten ustedes que pueden tomar cerveza y comer papitas, no como una que está con la presión alta y no puede comer sal. Eh, aprovechen. Yo no, mira, yo estoy con dieta igual, así que, y más encima por fármaco no tomo alcohol, así que estamos igual. ¡Qué Somos grupo dos. más sano!, ¿no? Hoy, hoy, qué programa más sano, así como podríamos hacer, así como coaches de, Eh, de vida sana. vamos a ser No, coach de vida sana y creo que ahí sí que no, no, porque después nos van a decir que llevamos al público a eso y hagan la guay que quieran, sí. sí, es como, miren, si uno, una es fome por, así como por devoción propia y también porque a veces la salud no acompaña, pero sí, si ustedes se pueden tomar su chela con sus papitas y disfrutan viendo el mundial, bacán. Eh, Siendo las 22:09 hora continental de Chile, por acá en el chat Daxos nos dice, solo vengo a decir feliz cumpleaños al programa, felicitaciones chicos. Hace un año que empezamos con Ahí tenéis tu bocadillo, Sí, en un año hemos cambiado mucho, no voy a dar detalles, pero a uno la vida así como que lo golpea y lo pone en diferentes situaciones que sortear, pero aquí estamos resistiendo, vamos a seguir resistiendo, el programa va a seguir. Justo en el backstage con Emiliano hablábamos de tomarnos unas mini vacaciones de invierno, así que en vez de que el programa ya sea por correspondencia el 1 de julio, vamos a retomar transmisiones el 8, miércoles 8. Así que para que lo anoten en su Pascualina, en su agenda click, en su Rolodex, no sé, sí. eh, Anótenlo, anótenlo anótenlo. porque y no se queden esperando porque no vamos, aunque digan lo que digan, no vamos a venir el primero, vamos a hacer el 8. 8, así, así el, mira, aquí dice la Consu que hoy es ahí tenéis tu tortita, mira, qué ternura, feliz cumpleaños, nos dice, excelente, sí, sí, pues ahí tenéis tu bocadillo, ya cumple un año, esperamos que sean muchos más, todavía se sueña con poder tener así, aunque rendemos un estudio, o sea, igual me gusta transmitir de mi casa, pero a veces el internet no acompaña, y Más que, yo creo que más que nosotros que hemos estado bastante estables, han sido nuestros pobres, algunos, no pobres, no es pobre de pobreza, sino nuestros invitados que algunas han sufrido corte nuestros de sacrificados. transmisión y otras Nuestros cosas. sacrificados invitados, como los chicos de Turtle Comics, que, pucha, tuvieron mil vicisitudes con el internet, pero salió el programa, se pudo. Y así, bueno, es como en esta era en que todos pueden tener un podcast, ¿por qué no uno más? ¿Y por qué no uno hablando de cómics? Exacto. Eh,
Sí, pero antes de que empecemos con nuestro tema y bueno, y con nuestro cumpleaños, que se agradecen todos los saludos, bendiciones, depósitos en la cuenta ruta, que no sean chachazos ni Vamos, patas en la raja, claro. hay una aplicación que queríamos poner esa como era la del coffee, como el para que nos inviten a un café. Sí, yo tengo Coffee, pero no sé cómo promocionarlo, pero sí, o sea, hay formas, digamos, plataformas en las que uno puede pedir financiamiento a los fans, pero ya se podrá, ya se podrá eso. Mira, solo voy a hacer así. No, solo ¡Ju! No, No, eso, como OnlyFans, no, por favor. no, 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 porque además que nuestra directora, nuestra productora ejecutiva nos daría, nos avisaría así como que, y ¡fum! Se cae Exactamente, la no. transmisión. Esto, o sea, esto tiene que mantenerse así como ciertamente familiar, a pesar de que yo a veces igual me, me mando de las partes y tal vez no es tan recomendado para niños, pero eh, eso, es como no, veremos cómo poder financiar nuestro programa, pero por ahora nos basta con el cariño que nos tienen nuestros espectadores reales, que no son de cartón, los que nos apañan cada miércoles, los que no importa si se nos cae el internet y tienen que poner la imagen de Juan ahí con problemas técnicos. Tengo otra. ¿Tú cachai los Simpsons cuando Ken Brockman empieza así como a mandarse las partes y le dicen problemas técnicos, volvemos enseguida y sale como con una camisa de fuerza y le está saliendo como un pajarito en la frente? Ya, yo tengo uno así de mí. Así que ahí la dejo, podríamos usarlo. Eh, claro, la Consu nos dice, ya tuvimos un Juan en el otro programa, usamos, por supuesto, así nuestra pantalla de problemas técnicos, por favor, espere. Así que eso. Hoy Eh, día es un día, además de estar de cumpleaños, teníamos bastantes ideas, pero nos centramos en una, que como viene una fecha que en Chile es un poco sensible, mm. porque como pasa harto en Latinoamérica, hay harto papito corazón, y por lo mismo vamos a tratar de ver los dos lados de la moneda porque algo podemos rescatar. Hay padres buenos en este mundo del manga y el anime, cómic, porque, bueno, saludo a mi papá que es un buen pelado. Sí, yo también saludo a mi papá, que tendrá sus defectos, pero es un buen hombre y eh, por lo menos no fue a comprar cigarros, Sí, debo así decirlo que eso se que sí, agradece. Es como te quiero, papá. sí. Bueno, me heredó esto, pero eso es ya aparte. Bueno, a mí me heredó la hipertensión, pero ya no importa, así es Sí, como, estamos en una así es edad la donde, vida, donde esas cosas las perdonamos. así es la vida. Mira, por lo menos, eh, insisto, así, no partió a comprar cigarro y no volvió, o no tiene una familia secreta por ahí, que yo sepa, como voy a estar observándote, papá. Claro, si después va a ver esto, así como decir, ¿qué estás hablando de mí así en tu programa? No, pero sí, pues la figura paterna es todo un tema en Latinoamérica, en Chile sobre todo. O sea, imagínate que ahora los deudores de pensión los tienen que amenazar con los fondos AFP, con que no pueden ir al estadio porque así digámoslo, se portan de una forma pésima. Sí. Entonces vamos a extrapolarlo al cómic, porque es nuestra área, o sí, no vamos a hacer un caso cerrado aquí sobre familias, sino hablar como de las figuras paternas en el cómic, porque me pareció súper interesante el tema cuando me lo propusiste, porque bueno, junio es el mes del padre, podríamos haber hecho uno en mayo para el Día de la Madre, pero ¿sabéis qué pensé? Que a la mamita se le celebra todo el año. Así que podemos hacer nuestro ranking de mamás del cómic en un futuro programa, pero me pareció interesante el tema. ¿Sabes por qué? Porque revisando entre los cómics que he leído para hacer mi lista, que aquí está mi super lista, así como para leerla, no se ve muy bien, pero ahí sí. Em, Me he dado cuenta que muchos protagonistas de cómics como que sufren del síndrome de Walt Disney. No sé si em, tú recuerdas eso de que uno le llamaba la atención que, em, no sé, porque los
patitos de sobrinos del pato Donald no conocían a los papás, sino que eran los sobrinos del pato Donald. Que el ratón Mickey Sí, tenía los sobrinos, o sea, sí, Morty y Ferdy. Entonces, eso como que se extrapola también a otros cómics que no están las figuras como de familia. Ay, chuteando esta cuestión. Y no sé qué opinas de eso, porque, o sea, pensé interesante cómo hacer la comparación. de hecho me pasó lo mismo, sí, estuve pensando porque está bien que ahora Disney tenga casi todo, hasta Star Wars, y Los Simpsons, y bueno, y hay bastantes personajes icónicos, pero no son de ellos. No, Y los que uno siempre recuerda que eran desde el origen, uno te da cuenta toda la familia, de hecho cuando te hacen todo el árbol genealógico de Donald, son todos tíos. brígido, brígida esa cuestión, sí. Yo me acuerdo que cuando era niña y leía los cómics en las Disneylandia me llamaba eso la atención de que, ¿por qué no salen así como las figuras paternas directas? Y, o sea, no sé si esto será cierto, pero se dice que es porque Walt Disney como que habría perdido a la mamá, no sé, como puede que algo se haya reflejado ahí, pero yo pensaba lo siguiente, son conclusiones que he sacado después de años de leer cómics. Y es que eso como que le da tal vez más independencia a los protagonistas, cuando no están así como con una figura paterna o materna directa, así como que les dice qué hacer y qué no. Depende del cómic también, porque hay otros en que la familia sí está presente y, y finalmente la historia se desarrolla igual. Entonces, Yo creo, leyéndolo, yo creo que se evitan un montón de preguntas de los niños. Creo que Walt Disney se evitó las preguntas, eh, oye, pero ¿de dónde nacieron estos cabros? Entonces esa claro, es como pregunta así, un hechicero lo hizo, así como en vez, claro, no se podía mencionar el sexo, ¿cachai? exacto. Yo creo que va por ese lado, yo lo pensé por ese lado porque como que se evita esa conversación incómoda cuando son dibujos que, oye papá, pero los patos, ¿cómo tienen crías? No me extrañaría para nada, porque me hace recordar también una anécdota, de hecho, que me contó mi mismo papá. No tiene que ver con los cómics, pero sí tiene que ver con esto, así como del pudor hablar del sexo, que era que, digamos, mis abuelos, sus padres, le contaban como que una señora que vivía en el barrio, que era así como la señora que pedía, así como la viejita que andaba pidiendo, había traído así como no sé si en un tarro, a su hermano chico, a mi tío. Y yo dije, o sea que preferían contar esa historia en vez de decir que tuvieron relaciones, ¿cachai? Entonces, creo que va por ahí tal vez esto del tema de los sobrinos, así como que, así Mm, spawnearon, como dicen los ahora, así como claro. aparecieron finalmente, antes de hablar así como de que, claro, así como de abejas y flores. Y además que piensa que muchos de los dibujos siempre era un clásico de Merry Melody, sobre todo, de que había la La cigüeña, se veía cigüeña, la cigüeña y con llegaba una cigüeña y tiraban como un globito y se iba un cayendo la bolsito. guagua, sí. De hecho, sabes que tengo una escena súper presente en Dumbo, que es una gran película que me traumó, porque la vi súper chica, y curiosamente no me traumó la parte de los elefantes psicodélicos, eso me trae como un confort, así como, ay, qué bacán ver esta escena. Lo que me traumó era cuando encerraban a la mamá, y eso era muy Mm, terrible. Bueno, lo que me acuerdo es que dices tú de la cigüeña con la bolsita, es que salía la cigüeña al principio en la película, y me acuerdo que sentada en una nube para ver el mapa, donde tenía que entregar la bolsita donde estaba Dumbo, y que la bolsita se empezaba a caer por la nube. Y esa cuestión a mí me desesperaba, y como que siempre así como que la agarraba. Y es un recuerdo que tengo súper patente, así como, yo imagino, ¿no? Bueno, ahí también salen otras figuras paternas que eran terribles, por que supuesto. Bambi. Sí. Chuta, es como eso trauma a media generación. O sea, yo me acuerdo de haber visto una vez Bambi, y ahí nunca más, como ese chiste de los Simpsons cuando Marge decía como que tuvo que comerse el video de Bambi para que no vieran el final. Por lo traumante. Bueno, eso igual ya es animación, pero
Pero Enlazado con los sí, cómics, porque claro, o sea, finalmente Disney igual tenía una producción como de cómics basada en la animación, pero bueno, o sea, nosotros hicimos nuestra lista basado en los cómics que hemos leído, pero que también tienen versiones animadas. No sé si quieres empezar tú, porque nos estamos así como yendo por las ramas, hablando así los traumas de la infancia, de Dumbo, de la sí. cigüeña. Así que, Yo no eh, tengo un ranking así, voy nombrando bueno y malo, pero no, yo tengo, sí lo anoté. es que pasa que, como te digo, se me quedó el celular y ahí tenía también mi Wacom donde organizaba mis cómics, entonces Pero, quería que ocupar más que nada los que tengo, más amigo que... Emiliano, ¿Mm? lápiz y papel. Sí, pero se me quedó el celular, eso fue muy doloroso. Ya, pero sí, como no importa, como espero que, espero que lo recuperes. Voy a partir por uno neutro que va a generar una discusión. Bueno, el problema es que una de las cosas que les contaba, le iba preguntando, iba contando a Daniel y a la Consu cuando estaba viendo esto, era que de repente tengo muchas cuestiones muy under. Entonces eran como medio complejo nombrarlos, porque dije, ¿quién habrá leído esta weá? Pero yo creo que eso da el chance de recomendar también. Es Ah, como, bueno, sí, miren, lean este cómic más antes, porque, o sea, yo no creo que Marvel y DC necesiten más promoción de la que ya tienen, a pesar de exacto. que igualmente sí se puede hablar de eso, pero, o sea, yo lo veo como una oportunidad de recomendar cosas y poder ir ampliando, porque, o sea, me di cuenta que, claro, o sea, del montón de cómics que yo he leído, pocos tenían estas figuras paternas y es como, ¿te Sí. fijas? Entonces uno va, por eso creo que es bueno recomendar y si alguien dice, oh, no, no cacho para esta obra, es como ahí anotar y ver y buscar. Así que dele nomás. Voy a nombrar a un clásico del manga, eh, al lobo solitario y su cachorro, con un personaje muy que tiene ambas cosas, que es súper complejo porque es un samurái que de hecho hace decidir a su hijo entre una vida más normal y la vida del el camino que van a tener que elegir porque tienen que empezar a sobrevivir y para eso arrancan como esta cuestión, les ponen una trampa a este tipo, a Lobo Mm, Solitario, a Ito Ogami, y él sabe que si lleva a su hijo va a ser un camino muy difícil. Y por lo mismo, él a pesar de que es capaz de enfrentarse a lo que sea por él y sobrevivir ambos, continuamente lo ponen en situaciones súper peligrosas. Entonces tú decís, oh, que lo cuida, sí, buena papá, pero coche tu madre, ¿por qué está en un momento está como una cuna? Su cuna es casi un tanque, la cuna del cabro chico. chuta, ya, o sea, se enfrentan a un montón de vicisitudes. Sí, pues que ahí está el dilema moral. ¿Por qué habría sido mejor? Es como dejarlo, o sea, y además que le dio al niño la opción de elegir. Sí, tiene que elegir entre una pelota y una espada. Sí, me acuerdo, yo vi la película como te comentaba en el backstage y es fuerte, es brígida esa escena, pues, porque, claro, en el fondo es como que tienen que arrancar porque a la mamá del niñito la Sí, matan oh, en sorry, una me dio un calambre. emboscada. Ah, Chuta, uy, estamos mal. sí, uh, Ya, mejor. sí, no me dio un calambre feo. Au. Pero, o sea, no sé, po, uno piensa que igual, o sea, tal vez estoy romantizando mucho esta interpretación, pero uno ve como que igual el niño quiso seguir el camino del padre, ¿cachai? Así como que tuviera que enfrentarse así como a la misma muerte, y también por el vínculo que los une, pues, Sí, porque, o sí, es sea, un vínculo súper potente. claro, El papá es capaz de hacer literalmente lo que sea por el hijo, pero lo ujú. ponen continuamente en situaciones demasiado peligrosas. En un momento lo ocupa hasta de señuelo, pero sabe que el señuelo al final no le va, pero igual es como tú decís, qué ¿Qué está mierda. haciendo? Mira, qué interesante porque, o sea, siempre todos los personajes de cómic tienen matices. No podemos hablar así como de bueno, bueno, malo, malo, a menos que sea como una obra como mucho más simplista,
Pero sí, o sea, es como esos dilemas morales creo que son súper interesantes para la construcción de los mismos personajes. Y bueno, como te decía, yo no he tenido la oportunidad de leer El Lobo Solitario y su cachorro porque me encantaría poder leerlo en papel. Ya lo hemos hablado un montón de veces antes, así del digital versus el papel. Pero creo que es así como una clase magistral de cómic, de cine, así todo en uno. Sí, ¿no? Y es muy bonito. Está en español, lo pueden ver por, me parece que por, bueno, no me acuerdo, pero a Panini. Por Panini está en español, pero tú me decías que también lo están trayendo, aprovecha de hacer el anuncio. Tú me decías que de Mudo Ediciones está. Están Estoy casi segura de que están trayendo también unos libros como recopilatorios, que son tomos grandes, onda así como, así como tamaño enciclopedia, pero están en inglés, así como estos cómics. Estoy casi segura que le oí decir a Cristóbal, mi editor, le mando un saludo, que iba a traer, no sé, no es que ella trajo o iba a traer El Lobo Solitario y su cachorro, pero estén atentos ahí porque están trayendo cosas súper, súper buenas, cosas que no se han editado en español. eh, y estos, digamos, estos tomos recopilatorios de manga así como son maravillosos. Y el único detalle es que están en inglés, pero ya ahí tienen que ponerse a estudiar para poder ser bilingüe y leer en otro idioma y disfrutar de los cómics. Voy a tirar al tiro, un dueto que que es no es complejo en cuanto a la decisión, sino es raro cómo cambian los personajes. Porque está el héroe más conocido, llegó a ser casi un ícono de Japón, que es Goku, pero un pésimo padre. Sí, Por otra parte está su némesis o su frenemy de toda la vida, o no de toda la vida, desde la serie roja, no de la serie, sí, de la serie roja, es su enemigo, su amigo, enemigo, compañero, o sea, Vegeta, que parte como un villano terrible, pero claro. es un buen papá. Creo que es un contraste súper interesante porque, o sea, Goku, yo lo que, o sea, por lo que he visto y leído que, o sea, yo no soy así como ultra fan de Dragon Ball, sino como que el fenómeno me llegó de rebote porque yo era más Team Sailor Moon, también lo he contado otras veces. Goku es como más tontorrón y como que ni siquiera así como se preocupa de la esposa y los hijos, eh, porque no le da para más. O sea, insisto, puede ser un guerrero súper poderoso y todo, pero es como simplón. No sé si estoy acertada o estoy razonando fuera del recipiente con mi comentario. Pero es que fuera hay un concepto, siempre dicen que es que si él es capaz de tomar igual decisiones de bondad o no, ¿cómo no, qué onda tu hijo? ¿Cómo lo dejáis tirado cualquier? Sí, pues de hecho dicen que Picoro era más una figura Ese paterna para Gohan. y al final termina siendo la figura materna, totalmente. Imagínate. Pero ahí tengo uno neutro, un buen padre y un mal padre es que al final terminan siendo sorpresivos porque muchos van a reclamar, pueden decir, pero no, Goku tenía mucho que defender, sí, pero él no lo hacía, por ejemplo, como hay otros personajes que veremos más adelante, que lo hacen por su familia o por sus hijos, él Claro. quiere solamente ser el más fuerte, Eso es muy, muy de shonen. pero no tenga hijos entonces. Chuta, bueno, es que no sé, a mí se me ocurre que extrapolándolo a la vida real, Goku es como esa gente que dice así como, oh, ahora no sé, pues ya soy un adulto, ¿qué hago? Me caso y tengo hijos, porque no tengo una personalidad. No sé, hay cachado esos memes que dicen así como tener una guagua, es como, esto es tener una personalidad, o sea, yo soy de la opinión, no tengo hijos, pero de que los hijos tienen que ser algo súper planificado porque finalmente está trayendo un ser humano al mundo y necesita así como de mucho cuidado
de mucha contención y cosas que claramente Goku no estaba dando en este caso. Así, pero imagínate que cómo pasa al el otro lado, Piccolo, que era prácticamente también un villano, Claro. porque Piccolo de Mercure era el villano, era el demonio, y terminó criando a de hecho, Gohan terminó siendo mucho mejor papá, pero por la influencia de Piccolo. Imagínate. Bueno, quizás qué Y por otro motivo. lado, Sí, Vegeta también era un villano y ujú, termina siendo un buen papá, siendo que al revés también, Vegeta tenía un pésimo papá que también lo estaba dispuesto a sacrificar. Entonces tú decís, sí, tenéis derecho a cambiar, o sea, a evolucionar y aprender. absolutamente. Bueno, acá en el chat también la Consu nos dice que la redención de Vegeta va de la mano del amor, pues entonces por eso es que juega con su familia, bueno, se enamora de Bulma, o sea, imagínate, Bulma pasó de Yamcha a Vegeta, es como, ojalá, ojalá pasara eso en la vida real, así Sí, como alguien que ha estado con muchos Yamchas te lo puede decir. así amigas pasen de Yamcha a Vegeta. Sí, es como Yamcha no, Vegeta sí. Sí. Eh, ya, mira, ahora me toca a mí que yo los tengo, o sea, igual, insisto, tenemos estas como matices, pero yo creo que un papá bueno, presente y que también es parte de la historia es Fujitaka Kinomoto de Sakura Card Captor. El De papá de hecho, Sakura. De hecho, hoy día estaba que le preguntaba a la Consos porque siempre veía que el papá de Sakura estaba más, veía al hermano más que el papá. No, pero el papá sí estaba presente también. Lo que pasa es que, bueno, el papá es un profesor universitario, entonces por eso a veces tenía eso que, no sé, pues que quedarse en la pega trabajando y pasaba esto como que le da más independencia a la Sakura, ¿cachai? En el Mm, sentido de, en favor de la trama, porque yo pensaba, es como chuta, si una fuera una Magical Girl, así como con todo lo que tus papás te vigilaban cuando estás en el colegio, es como, ¿qué mundo iba a salvar? Es como te iba a estar así arrancando por la ventana, es como, ¿a dónde vais? Y en el caso de Sakura no sucede eso porque, claro, o sea, porque Fujitaka es un hombre ocupado, pero es un hombre que está presente. Además que es una familia monoparental porque es viudo. claro. Y también, o sea, sin hacer mucho spoiler, a pesar de que la primera serie de Sakura ya terminó hace harto rato, Fujitaka en el manga tiene un rol mucho más importante de lo que tiene en el anime, porque está relacionado directamente con el mago Clow. Entonces, Mm, ahí se entiende por qué estaba el libro de las cartas Clow en la casa de Sakura, etcétera. Entonces, o sea, y si te lo estoy explicando como súper eh, resumidamente y tampoco quiero dar así como mucho spoiler, pero finalmente creo que o sea, que Fujitaka es como un ejemplo de buen padre, pero, pero tiene algo funable que me acabo de acordar, que es que él se casó con la mamá de Sakura cuando ella era su alumna. uh, Y había una diferencia de edad importante, es como onda se conocieron cuando él tenía 25 y ella 16. Y ya hemos hablado un montón de veces también que eso en la vida real es un no, es como, no, no romanticemos esas cosas, por favor. Así que, sí, lamentablemente es como nadie es perfecto, ni siquiera Fujitaka Kinomoto sí puede ser un muy buen papá, pero tiene ese lado oscuro. Y así es mi columna de malos padres, que en realidad, insisto, es como matices. Tengo a Genma Saoto, o Genma en realidad, porque en el doblaje le decían Genma, pero se pronuncia Genma, el papá de Ranma, que aquí también vemos esto como parodia de lo del lobo mm, solitario y su cachorro, porque es como que Genma siempre quiere así como que entrenar a su hijo, que sea el más fuerte, que siga con la escuela Saoto de artes marciales, etcétera, pero lo pone también en situaciones
peligrosa, pero por su egoísmo y por su estupidez. Sí. Y siempre están peleando por así por puras tonteras, por la comida. Mm. Y y el hecho de que se transforme en panda es como que lo hace todavía más inútil. Sí. No, y además que nunca es capaz de defenderlo, o defenderla, siempre lo pone en problemas. Lo Sí, ofrece, siempre lo está ofreciendo continuamente para que se case, para salvarse él. sí, sí, no, como Jen Masaoto me decía: "Es bien", como diría el profesor Rosa de: "Es muy bueno este coche su madre". Ay, pero sí, o sea, igual es un personaje que o sea, lo que me pasa con los personajes de Rumiko Takahashi es que algunos, o sea, en historias como Ranma o Urusei Yatsura, como que no tienen mucha evolución, como que siempre vuelven a un punto de partida Mm. en donde no aprendieron nada, así como, bueno, excepto tal vez con distintas cosas, los personajes como más adolescentes, pero por ejemplo, Jan Masaoto, yo no siento como que haya aprendido nada a lo largo de los 38 tomos de Ranma y medio, eh, porque sigue siendo igual de egoísta, de vago, de, ¿cachai? De tramposo. Sí. Entonces, no es como en Inuyasha, porque, o sea, bueno, es que ambas series tenían como un tono distinto, pero insisto, en Mm. las series como más cómicas de Rumiko Takahashi, como que los personajes tienen así como cierta evolución, pero algunos secundarios como que se quedan siempre ahí. Sí, y como tú decís, yo creo que es parte muchas veces para darle más libertad a a los protagonistas, como que dejan esas imágenes como el protagonista siempre como, o está solo, el papá viajó, la mamá viaja, tienen una empresa, y Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues. Sigamos con tu lista. ¿En qué otro pensaste tú? Ah, tengo un bueno brígido, que lo conversamos en la temporada anterior, que es Juan Salvo, el Eternauta. El Eternauta. Yo igual estaba como, pucha, pero después cuando uno lo recuerdo, sí, pues él es capaz de hacer también, hacer todo por su familia. Él, de hecho, hasta se transforma en Eternauta por su familia. Él trata de buscar los recursos en esta situación que ocurre para no hacer spoiler, todo el drama es porque él parte buscando que su familia esté bien. Imagínate. Y a pesar de ser lo interesante es que a pesar de ser un ex militar, que ha estado me parece que está en la guerra, es que lo ponen en dos contextos, en una la guerra de las Malvinas y otro lo ponen en otra guerra, Ujú. pero siempre es como no ponen tanto ese tono como que es un Rambo, sino al revés, como que tratando de buscar el bien común, y muchas veces dice que la única forma que nos podamos salvar es que todos lo hagamos en comunidad y lo hagamos juntos, y ese mismo mundo es para que su familia pueda estar bien. Qué increíble eso porque se aleja completamente como del estereotipo gringo que es así como de yo soy el salvador del mundo, así como yo puedo contra todo, y que ahora es todo más comunitario. Y creo que por eso es bueno también ir leyendo así como cómics de distintas partes del mundo Sí. porque son como diferentes como visiones. Así que ahí hay un buen papá. Bueno, y si me quiero elegir al tiro un mal papá, bueno, ni siquiera, es que pasa que lo... que yo de hecho ya lo había leído y también lo salió en Invincible. ¿Qué papá? Solamente voy a decir, ¿qué papá? El, Cuéntanos más. si es que la única una de las cosas que al tiro pensáis, un superhéroe con bigote, al tiro ya me da miedo. El padre de considera imagínate que tu padre considera a tu mamá su mascota.
Solamente con eso le puedo decir todo. No, mala volá. Qué brígido. Bueno, y que hay de todo, así como hay de todo en la Viña del Señor, también hay de todo en los cómics. Sí, ya tírate uno bueno y uno malo. Ya, uno bueno, así como de una serie que vi hace relativamente poco, que me gustaría poder leer el manga y que lo encuentro así como, así, espero que siga así, es Lloyd Forger de Spy Family, con su familia falsa y cuando adopta a la Anya, que obviamente son todos así como motivos no familiares, eh, pero siento que igual son súper tiernos con la niñita, como creo que así como que a pesar de todo, así como su torpeza social, porque el loco es un asesino, así un espía, una asesina, la niña con poderes, como que igual se comporta súper paternal con la Anya. ¿No? Y después la siguiente, me imagino que sí, al final los mangas son, los animes son muy fieles al manga. Y cuando vi más adelante las temporadas más adelante, ¿cachai? De por qué Lloyd es como Lloyd. Ahí va, me falta ver la segunda parte de Spy Family, quiero ver si me puedo conseguir el manga, pero sí, Lloyd Forger es como, yo lo considero así como un buen papá. Y en la contraparte, el papito corazón por excelencia, pues Jim Freaks de Cazador X. Sí, ni lo reconoce, po. No, es como, ese así, de origen al papito corazón. Como que le importó más su licencia de cazador, su hacer su vida y dejó al cabro chico ahí como con, no sé si era la hermana, así como, "Oh, no estoy ni ahí". Sí, siempre que con y tú decís, ¿y qué? Porque puede ser perfectamente una como que es tu mamá, pero no creo que sea tu mamá, no sé, es como muy rara la relación. Sí, pues bueno, a mí me pasó que, bueno, yo vi la serie completa de Hunter X y quería leer el manga cuando ya estaba empezando como en la saga del continente oscuro, pero sabes que me saturaba un montón, digamos, como la página escaneada y como la traducción así como con mucho, mucho texto, me ¿Mm? perdía. Y ahora no sé si estoy emocionalmente lista para ver de nuevo Hunter X, así para repasarla y acordarme de cosas. Y, y nada, pues yo me acuerdo así como que al final de la adaptación de 2011 del anime, como que Jin aparecía por ahí, pero no... eh, pare- ¿Se podía juntar con Gon o no? O nada que ver, como estoy inventando. Bueno, uno queda con esa duda. Mm, El, vamos a tocar una serie que a mucha gente le va a causar mucha pena, porque los dos ejemplos son... Solo diré que estos dos ejemplos van a hacer que llueva hoy día. Y uno va a decir, es que está lloviendo. sí. Full Metal Alchemist. Tenemos al peor papá de la también uno de los peores papás de la historia, que O lo sea, traen, pues juntaban a todos los peores papás y estaba yo lo este tenía weón. aquí en mi lista y en el último, lo estaba dejando para el último, así para hablar de por qué era el peor, pero ya démosles No, como... no, lo voy a nombrar nomás. Voy a decir que está para que tú después le di. Pero ya para que tú después lo explayes. Y por otro lado está el mejor papá que lamentablemente se nos va en esta serie y llueve, aunque no esté lloviendo. Sí, no, esa parte también fue súper, súper triste. Es como, es heavy, Full Metal Alchemist. Y de hecho ahora estaba viendo la siguiente, la historia de esta misma autora, de esta misma autora, que ahora Sí, salió que el dúo del inframundo que le pusieron en español,
Y hay un personaje que se parece mucho y todo está todo así, no, que no se muera, que no se muera, que no se muera. Oh, qué Porque boba. es igual, y tú así, no, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Es como, no, pero ¿por qué? Sí, bueno, es todo un tema, eso de los personajes que mueren y no sé, a lo mejor es como las Clamp que ponen a sus personajes en otros universos que tienen otras vidas y así como una vida que en la serie principal no vivieron, porque tiene este concepto como de los multiversos, no sabría decir si es el caso acá con la autora de Full Metal y con el personaje. Sí, pero fue muy, muy terrible. ¿Sabes? ¿Mm? Otra figura paterna que yo pensé en los cómics que he leído y que dije, esto no es tan tanto porque no es un padre como tal, pero dije, Emiliano se va a identificar. ¿Yo? John Bonachon de Garfield, encuentro que es una figura súper paterna por cómo cuida a Garfield y a Odie, a pesar de que, o sea, tú que eres papá gatuno, me imagino que te identificas con eso, porque Garfield es un gato que es súper gato, a pesar de que se le dan sus pensamientos y todo. Y yo siempre como que cuando era chica y veía los monitos de Garfield, veía que John Bonachon cumplía como un rol de papá con ellos. Entonces, Ya está el nombre, pues, ¿cómo le poní? John Bonachon. John Bonachon, pero en inglés se llama Arbuckle. No sé cómo es el juego de palabras, pero sí, pues John Bonachon creo que es una figura paterna del cómic, a pesar así como de, de su estupidez y de que le pasen cosas, eh, es lo que se llamaría ahora un cat lover, como que fue un Mm, adelantado a su tiempo, porque antes lo querían presentar como el loser, así como, puta, un huevón, así como un dibujante de cómics, que vive, que es soltero, vive con su gato y su perro, y es como, bueno, esa vida es soñada, así como en 2026, esa vida es soñada. sí. No Y sé, como, John Bonachon un buen tipo. sí, es un buen tipo y cuidar todo a Garfield, que se porta bien pésimo con él, pero, pero finalmente se quieren. No sé si tú ubicas otro cómic que, bueno, que lo tengo acá en mi lista, uno que se llama Ghost World de Daniel Close. No, no lo cacho. Bueno, es un cómic independiente que tiene también adaptación en película, pero el cómic es muy bueno, o sea, yo lo recomiendo, que cuenta la historia así como de dos chicas adolescentes que viven como en una ciudad súper alienante, como en plenos 90, viviendo esa ¿Ya? transición como de salir del colegio pucha, y decidir si es que vaya a estudiar, si vaya a trabajar, y es como todo como súper existencialista, con una atmósfera súper como cargada. Y el papá de una de las protagonistas, que es un señor viudo, de hecho no tiene ni siquiera nombre, la protagonista se llama Enid Coleslow, ¿Mm? y el personaje es como el papá de Enid. No es como un mal padre, pero es como súper pusilánime, como como que no se puede imponer frente a su hija adolescente, siempre es así como súper apocado. Y uno de los ¿Ya? conflictos principales, tanto en la película como en el cómic, es que él vuelve a tener una relación con una madrastra que tuvo Enid cuando chica, que fue como la ¿Ya? tercera o segunda esposa, se separaron y después vuelve con ella. Y eso le genera un conflicto a Enid también, así como porque a esa madrastra la odiaba. ¿Cachai? Entonces, como que siento que este personaje es así como un padre muy pasivo, como que no ve finalmente así como el bienestar de su hija y cree que es tan independiente como que no le afectan sus decisiones, como volver a tener Mm, esta relación. bien, termina siendo un saco hueá igual. Sí, pero saco hueas por omisión, ¿cómo se podría decir? Por la pasividad, eh, precisamente. Sí, ¿Cachai? pero tenía un cabro chico a tu cargo, ya cagaste. No. No, claro, pues además que
aunque los cabros chicos crezcan así como y no sé, pues sean casi adultos, los hijos son siempre hijos, pues y esas cosas afectan. Así Sí, que no, recomiendo la lectura de Ghost World, es un súper buen cómic. Y la película es buena también. No es así como adaptada al pie de la letra, pero recomendable. ya, voy a tirar este es pedazo y hay un chileno involucrado, este es Lock and Key. Yo Sí, lo amé, lamentablemente era muy a huevón, siempre he sido un poco, ya, no digamos huevón, pero digamos que soy, siempre intento como que la gente conozca cosas buenas y lo presté y me devolvieron la mitad de los chu, tomos. ay no. Sí, y aquí hay un papá que genera la historia y esto no es un spoiler porque sale al principio el comienzo, el parte de la historia en que el papá muere tratando de salvar a sus hijos de un tipo que lo va a buscar a la casa para matarlo. Oh, brígido. El papá es como el orientador del colegio aunque el hijo son los dos adolescentes, está en un momento súper rebelde, el papá no tiene ningún miramiento en sacrificar su vida porque no les pase nada a su hijo. Y de hecho tienen, lo que más pasa es que tienen, el motor de la historia es que tienen secretos y deja esos secretos para que sus hijos no tengan un mal pasar o que no sufran, ¿cachai? Mm, Entonces, y de hecho después el motor es que tienen que volver a esa situación que habían omitido, pero tú decís, y de hecho uno de los protagonistas después se da cuenta de que su padre era un pedazo de persona. qué increíble eso, como Randall Locke. Así que, si quiere, no, y Gabriel, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Rodríguez, ¿o no? Rodríguez, sí, Sí, parece que algo así. Y el dibujo y la historia es de este escritor que es muy choro porque nunca quiso, hasta ya mucho, cuando ya se hizo famoso, cacha que dijo de Stephen King. El tipo tiene una historia súper buena y otro cómic que tiene de la capa que tú decís cómo da la vuelta de ser un superhéroe a ser un concha de su madre. imagínate. Y léanlo. Joe Hill tiene muy buenas historias. Excelente. Y por otro lado, un mal papá yo igual tengo mis notas. Eh, mm, eh, me van a criticar, pero yo creo que Magneto es un mal papá. Chan, ah, No podéis tener a tu hijo ahí tirado también por todo el mundo y ni idea de que son. Después cuando te manden puras cagas, no sé, no, Magneto es un mal papá. Para mí Magneto es un mal padre. de ahí podemos hacer nuestro top 10 así como de juntando eh, tu selección y la mía, así como los mejores y los peores. Sí. ¿Sabes que me estaba acordando que, bueno, de otro cómic que así como que leí hasta la saciedad y que dije, esta es una figura paterna presente y que ahora me identifica mucho en mi adultez, es el papá de Mafalda. Pero es que pues, igual el problema es que es muy chistoso. Sí, ¿no? Y, o sea, a mí siempre me identificó Mafalda porque, tú cachai, pues así como de cabra chica, cuestionando las cuestiones, preguntando, pero había una tira que el papá de Mafalda decía, todavía no soy un joven de 40, ya tengo cosas de un viejo de 39, y así me sentía exactamente yo antes de mi cumpleaños número 40. Y creo que es un personaje súper interesante, pero no tiene ni siquiera nombre. En todo caso. No, pues, o sea, se sabe que la mamá de Mafalda se llama Raquel, y que el papá trabaja en una compañía de seguro, como que son muy, muy clase media baja, pero no tiene nombre. Y a pesar de eso, igual tiene así eh, como una dinámica muy marcada con Mafalda, sobre todo en los primeros números del Mm, cómic, sí. cuando la Mafalda le hacía preguntas como que lo incomodaban.
Y eso era chistoso, pero después como que esa dinámica fue cambiando, bueno, también fueron agregando más personajes, etcétera. Pero sí, yo creo que el papá de Mafalda sí es un buen padre, es como un hombre esforzado que eh, se saca la cresta trabajando como para darle todo a sus hijos y eh, se lo lleva de vacaciones y con todo lo que ello implica. Y un papá así como de los malos, no sé si tú conoces la serie Carecano. Sí, sí, la cacho. Bueno, el asunto es que Carecano es un manga que lo adaptaron a anime, pero el anime fue súper experimental y cortito porque lo hizo el mismo estudio que hizo Evangelion. Mm, Pero el manga es mucho más largo y tiene una trama como mucho más compleja, porque al principio como que la primera mitad de los tomos del manga cuenta más la historia desde el punto de vista de la chica, que es Yukino Miyazawa, mm, pero la segunda mitad de los tomos del manga, como del 13 hasta el 20 y tanto que termina, se enfoca en Arima, que tenía así como un sí. pasado súper triste. Bueno, y yo quería mencionar acá al papá de Arima, que tiene como una ligera redención, pero también era un papá como las huevas, así digámoslo. Porque, o sea, de hecho, como que cuando tuvieron a Soichiro, que se llama, él se emparejó con esta mujer, una mujer que estaba así como, no estaba bien mentalmente por distintas situaciones, y era una mujer como súper sádica, que maltrataba al niño, y él así como que se mandó a cambiar nomás. Onda, él quería ser como pianista famoso y se mandó a cambiar. Ay, perdón. Mm. ¿Cómo se llama? Y después ya cuando el cabro está grande y empieza a tener reconocimiento, como que como que se quiere juntar con él y, y como que lo secuestra, así como para poder pasar tiempo con él, o sea, pero no es un secuestro así como en mala, sino como que se lo lleva y están así como viviendo una semana juntos, pero sí, yo creo que es un papá así como penca. Sí, sí, el que yo te tenía, hay una serie que yo estaba, bueno, Fábula, eso quería nombrar a Fábula, que tenía dentro de la misma familia dos personajes bien complejos, Ujú. porque esta una serie que yo amé, es muy larga, los tomos son alrededor de 25, 22, Caleta. son 22, un cómic americano, pero da vuelta, cambia todo el concepto de las fábulas, porque más o menos la trama es que las fábulas existen y están viviendo entre nosotros, pero uno no cacha y tienen como la magia suficiente, les queda un poco de magia, para poder vivir en el mundo. En general trataron de hacer una nueva colonia, Ujú, pero es porque son exiliados desde el mundo faérico, del mundo el mundo de esta historia. ujú. Y tú te ves que solo hablan de que hay un personaje que es terrible, y a medida de la historia vais cachando, y ponte tú, dan vuelta de tuerca súper loca. Por ejemplo, acá está la Blancanieves, que ¿Ya? Blancanieves empieza a tener como buena onda con el lobo. El lobo es casi como una especie, casi como un Wolverine, porque de hecho es un detective que de hecho es el alguacil de Fairy, como de la colonia, de la embajada de la hada en este mundo. Y él es como que es un detective privado que finalmente tiene hijos y también termina siendo un muy buen padre, pero su padre es el viento norte. Y de hecho la relación que tienen es muy interesante, porque por eso el lobo feroz puede soplar tan fuerte, porque es hijo del viento norte. Pero el Mira, viento norte es pésimo padre porque es voluble como el viento. qué interesante. Fábula dijiste que se llama, Sí. que lo quiero buscar. Es como el autor, ¿lo tendrás por ahí Eh, para nuestras sí, recomendaciones? te lo digo al tiro.
de hecho, uno de mis cómics favoritos. Me jugué la vida coleccionándolo. Bill Willingham. Buenísimo. No, sí, es muy y si alguien puede ver el arte es súper y es muy bonito. Tiene muy Eh, buen arte y los personajes también aparecen casi todos los personajes, incluso de muy pequeños de algunos cuentos de hadas. Aparece hasta Sinbad aparece en cuentos chinos, O sea, como que el pero manso crossover. sí, sí, aparece Jack, el de la bichuela, pero Jack es un culiao, así literalmente. Es un sobreviviente que es capaz de hacer lo que sea. De hecho, sacó hasta como su propio. Tiene una serie, una saga paralela. Y hasta juegan con un poco que él se metió en este mundo, cuenta su propia historia y cambia las historias. De hecho, cuenta cosas que hizo, que como que lo hubiera hecho él, pero no la hizo y con eso hizo películas que se hizo millonario. No Ya, sé, ya, ya. es un hijo de puta. Oh, bueno. Increíble. Sí, Mira, y aparecen todos, y aparecen hasta y en posiciones súper adultas y súper distintas. Los tres osos, eh, Cenicienta, de hecho, un agente secreto. qué buena, ya me tincó mucho la premisa. No, sí, es muy interesante. No, y hay mucha acción, hay romance, aparece Barba Azul, también como un pésimo personaje. Hay un mal padre que no puedo nombrar porque si no revelaría parte de la historia, y por eso quedé así como preferí nombrar al Viento Norte. Porque Claro, pero que, aparece Pinocho, pero Pinocho es como, también está como súper distinto, es un poco, de hecho, te recuerda un poco a esta saga de que también podría decir que hay un pésimo padre, que es el de Umbrella Academy. ya, No es que como parte de Umbrella Academy aparece que es como uno de los hermanos que es como que está como chico, pero ha vivido como que volvió a su cuerpo de joven, pero él tiene como 50 años. ya, Un poco así es lo que pasa con Pinocho, como que ha vivido mucho tiempo, pero tiene el cuerpo, porque tiene el cuerpo de un muñeco, pero es un weón que ha claro. vivido cientos de años. Oh, brígido, qué Entonces, cuático. a mí me encantó esa saga. Buenísimo, ahí está entre los recomendados, así como yo no lo conocía, entonces quiero empezar a buscar porque de verdad me interesó. Em, yo ya me acerco al final, así como de mi ranking de padres del manga. En los buenos voy a mencionar dos, que es precisamente en Carecano, el papá de Yukino, Y me parece que era porque muy bueno. sí, era como súper sencillo. Él también tenía como su historia trágica, así como un niño huérfano que lo crió el abuelo, pero fue capaz de formar una familia, de cuidar a sus hijas. Era así como el típico papá de niñita. No sé si tú tienes hermanas o son No, puros. somos Ya, puros hombres. yo te cuento, en mi familia somos tres hermanas, mi papá y mi mamá. Y mi papá tiene esa cuestión así como de papá de niñita, ¿cachai? Así como de, ay, es que están mirando así como a mis hijas, es como, ¿quién le quiere hacer daño a mis princesas más o menos? ¿Cachai? Y el papá de Yukino es así, como muy protector. Y también el papá de la Sailor Moon, que se llama Kenji, sería Kenji Tsukino, que, dato curioso, la Naoko Takeuchi basó a los papás de la Sailor Moon, de la Serena Tsukino, en sus propios papás. Entonces, el Mm. señor Takeuchi era Kenji Takeuchi, me imagino, y la mamá Ikuko también son los nombres reales de los papás de Naoko Takeuchi. Entonces, encuentro que es un homenaje súper bonito que le ponga así como los nombres de los papás a los papás de la protagonista y los haga salir en el manga. En el anime, obviamente, como hay más capítulos de relleno y todo eso, como que tiene mucho más desarrollo,
pero en el manga también se nota que están bastante presentes, pero dándole la independencia justa a la Serena para que se pueda desarrollar la historia, lo que hablábamos antes, pues que Mm. es difícil que una pueda salvar al mundo si es que tenía a tus papás encima vigilando. Y como los padres malos, ya este es el último de mi ranking y lo quería guardar para el final, de hecho lo dije en el chat, averigüé cómo se llamaba porque, insisto, vi Fullmetal hace mucho tiempo, no he tenido la oportunidad de leer el manga, pero no es algo que descarto hacer. Show Tucker se llama el desgraciado, ese conche su madre, que hizo, que fusionó a su hija Nina con el perro para hacer una quimera. O sea, ese weón Sí, es el sí, sí, peor sí, padre, así como de todos los universos del cómic y de la vida real. Ese sí que es un real conche su madre, así de verdad, como yo todavía me acuerdo de ese capítulo y sí, sí, lo odio, es sí, como, sí, ese que yo creo que generó un nivel de trauma en la gente sí, increíble. es que no podí, eh, Pero el opuesto es, que se me olvidó darle el nombre, es Mess Hughes, que, que todavía uno cuando lo recuerda puede sentir la lluvia caer. por supuesto. Sí, no, mira, volviendo a Pero hay, al, sí, al desgraciado de Show mm, Tucker, es increíble cómo en el egoísmo de querer él destacar, haciendo como que podía, digamos, crear estas quimeras o descubrir la transmutación, etcétera, fue tan egoísta de perjudicar a su esposa y a su hija. Y se puede extrapolar como en la vida real, porque, o sea, insisto, como me imagino que habrá casos de madres así también, pero estamos hablando de padres, así que de hueones que son tan egoístas que les da lo mismo el daño que pueden impactar, o sea, el daño que le pueden hacer a su familia y hacen cuestiones así como en turbias, en secreto, que finalmente como que dañan esta dinámica y claro, o sea, no termina convertido en una quimera, pero es, eh, es un daño finalmente. Entonces yo creo que lo peor de este personaje es, aparte de lo del engaño y del narcisismo que tenía por querer destacar, es que es un egoísta. Y eso es como, creo que lo odiaré toda mi vida. sí, es para el... ¿A quién te va a bueno, hay uno muy malo que creo que todos lo tenemos bastante claro que la estuvimos viendo, vimos hasta episodios adicionales con estas sagas que para saber solamente que el autor dijo elijan elijan la que ustedes quieran, el de Evangelion. Gendo Ikari, sí, po. Otro desgraciado. Otro pedazo de mierda de padre. Sí, sí, mal. Yo Pero creo que anda por ahí con sí, Show Tucker, porque, o sea, eh, sí, yéndome encima era como viejo degenerado con los clones de Rey Ayanami, si no, si es una cuestión súper turbia. sí. No, es que se mete con todas y a todas la usa. Como, quedé de trusca, no puedo decir nada. ¿Cachai? Es que em, no, sí, acuérdate que mientras estaba con la mamá De de Shinji, Shinji, después tenía amoríos con la otra, con la mamá de la otra de, científica. de la Ritsuko. Sí, Y con la misma Ritsuko también, pues. sí. ¿Cachai? Así como, Es bueno, como, y para poder neutralizar ese mal sabor en la boca que uno deja con ese señor Ikari, tenemos a Jonathan Kent. Yo creo que también debe ser por uno de los supuesto. padres más
también uno de los mejores padres de que logró que una persona, que el hombre más fuerte, casi un dios, pueda ser un superhéroe. Es impecable. Qué buenísimo. Sí, pues es verdad, o sea, Superman tiene dos papás, pero su papá de la Tierra, digamos, es como en el fondo, es como más verdadero porque lo crió, o sea, finalmente, o sea, todos los valores que él tiene, como que provienen eh, de su familia, de los Kent. Sí, También me estaba acordando que, si bien no es un padre como tal, es una figura paterna, el tío Ben de Spider-Man. sí. Lamentablemente, tenían que piteárselo así como para que la trama se desarrollara. Eh, la Consu nos dice por el chat, ¿y Saint Seiya? Qué buen, qué buen papá. El papá de todo el mundo prácticamente ese caballero. De hecho, me parece que es el papá de todos los caballeros. Ah, chuta, ya, brígido. A ver si está Daxos por ahí que nos corrobore. Sí, es que del lore de Saint Seiya cacho súper poco porque, bueno, yo lo veía cuando lo daban en la tele en Chilevisión y solo me acuerdo que había mucha sangre Es y que que estaban... que dice, este gallo está buscando a todos estos niños, pero al parecer todos estos chiquillos que son como huérfanos, son todos hijos del supuesto abuelo de la ¿De Saori. Atenea? De Saori. Sigido, por aquí anda. Pero la cuestión es que me parece que sí, él es el papá de todos. Brígido, brígido. Oye, te quería preguntar algo porque lo hago más que nada por honrar a esta escritora, ya que ahora la tenemos en el recuerdo, a la Marianne Satrapi. Sí, Creo que el padre de ella queda muy bien parado en su obra. absolutamente. De hecho, yo lo tenía también en mi lista de padres Sí, buenos. sí, cuando lo vi, tú me lo mandaste, encontré que era un muy buen padre, que hacía lo que fuera también. Sí, es una bonita forma de homenajear porque, claro, o sea, como que los retrataba de forma súper humana a ambos padres y es que en el fondo deben haber sido así, po, o sea, como personas que querían lo mejor para su hija y, y finalmente igual tuvieron así como que pasar por esta separación, por el exilio de ella y etcétera. Es como, sí, no, yo quedé bastante mal con lo de Marjane Satrapi porque es una autora que me gusta bastante. eh, digamos que a raíz de su fallecimiento han salido como mucho debate acerca de que si es occidentalista, que si es anti-islam, no sé. Yo lo único que creo es que ella fue honesta contando su visión y no nos podemos poner así como tan, ¿cómo te explico? ¿Cómo jugáis las propias experiencias Mm. de alguien? Eh, son particulares, son de ellos, entonces no, uno no puede decir, no, es que esto promueve X cosas como, yo creo que es su visión, o sea, no, Pero o sea, yo no, eso que digan occidentalista, yo creo que solo es una forma de criticar y poder, bueno, sí, obviamente una crítica, pero tratan de neutralizar o tratan de dejar mejor parado cuando todo régimen que termina persiguiendo a la gente no es un buen régimen, no es un buen gobierno. por supuesto, o Aunque sea, y porque aquí hemos visto de todo y si también se le van las manos con lo religioso, también terminan siendo persiguiendo pasó en Europa claro, con la escapada de mucha gente de Inglaterra por diferencias religiosas. claro que Entonces, sí. no es es que estáis persiguiendo a alguien, ¿no? Y por sus creencias, y eso no debería ser. Exactamente, o sea, todos los regímenes totalitarios no, digamos, por muy altruista que sea su objetivo, como
finalmente son un atentado contra las libertades individuales y colectivas, o sea, a la sociedad. Entonces sí, yo no sé, bueno, a mí tampoco me gusta como discutir mucho esas polémicas porque, o sea, yo tengo mi opinión y claro, puedo entender como ciertos puntos de vista diferentes, pero, o sea, finalmente a mí sí me gusta el trabajo de Marjan Satrapi, es como creo que fue muy triste su final, pero como puse en el dibujo de homenaje, yo entiendo que se haya sentido tan mal que no quisiera seguir viviendo, porque a veces hay penas que te consumen y no le encontré sentido a nada. Pero hay personas que no pueden seguir, otros que siguen y así es nomás. De hecho, uno de los casos más fuertes que yo una vez conocí, que de una eutanasia en Bélgica, fue causada por una chiquilla que vivió una situación de un trauma muy grande porque Mm, vivió no sé, está como con una balacera, no una balacera de que se agarraron a disparos, sino que llegó alguien y ¿un tiroteo? un tiroteo en un colegio Mm, y no logró superar esa situación y y ella tenía un antecedente de depresión. imagínate. Entonces eso ya fue tanto el trauma que no logró, no lograba vivir, no podía soportar la vida. Claro. Sí, pues en el caso de Marjan Satrapi, o sea, yo me acuerdo haber visto el año pasado que el esposo de ella falleció, no se dijo bajo qué circunstancias, y ella puso así, he perdido el amor de mi vida. Y es súper triste, o sea, y que al año se vaya ella, entonces como es cuático, pero bueno, eh, ya de este año 2026 no me sorprende nada. Eh, Bueno, empezamos a terminamos con un buen papá. sí, eh, y hagamos algunos anuncios antes de irnos porque creo que, no sé, hay estuvo anuncios, bastante sí. interesante nuestro listado. Yo creo que tocamos desde algo más conocido hasta no tan conocido, Sí, eh, pues. de todas las líneas. Y creo que hasta quedamos medio cortos, pero porque también nos pusimos la tarea un poco tarde, pero estuvo No, pero yo creo que interesante. estuvo bien. Sí, lo que sí, a mí me gustaría también hacer el tema de las madres en el cómic, porque, insisto, que no sea cerca el Día de la Madre, no importa, es como lo podemos hacer igual, porque creo que es un contrapeso también a lo de la figura paterna y es súper interesante, además que, no sé, siento que como que la representación paterna y la materna son muy, muy diferentes. Son Sí. diferentes también como impactan en tu vida. Y es interesante porque en el cómic, así como hay un universo de, de personajes, eh, digamos, para analizar. Vamos Sí, con los avisos. Este sábado 20 en la Biblioteca de Santiago va a estar el evento Super Fan, que es de cómic chileno enfocado a los cómics y los stickers. Y yo pues, voy a estar ahí con mis cositas. Así que vayan, va a estar súper entretenido, es como de las 11:30 creo, hasta las 17 horas, horario de la biblioteca. Eh, Vayan, lo vamos a pasar súper bien y va a haber actividades, talleres, cosas súper entretenidas y por supuesto cómic chileno, que es lo importante y es lo que nos motiva para este programa. aprovechen de conocer a Katy, que le firme sus cosas, y además de comprar cómic chileno, que la otra vez estaba viendo, hay una Action Comic, que es una editorial chilena, estaba haciendo una estadística y dice que donde más pueden encontrar a tanto los autores como y el material de ellos son en las ferias. Así que si Vayan a quieren, las ferias. vayan a las ferias. Y además que lo han corroborado toda la gente que ha venido al programa. ¿De dónde puede conseguir sus cosas? En las ferias. Por supuesto, además que panorama entretenido para las vacaciones de invierno que ya empiezan, así que eh, eso de momento, como les decíamos al principio del programa, el 8 de julio volvemos porque nos vamos a tomar unas mini vacaciones también. Oye, pero Eh, no vais a estar el 4 de julio entonces? no, sí, 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 voy a estar, sí voy a estar. Porque el 4 de julio tendremos.
El día de la, no, no el día de la bandera, ni cagando el día de No, la bandera. no, ¿Qué que nada. esperaban? No, es el día de la bandera, Ilusos. pero de arcoíris. De la bandera, la bandera arcoíris, totalmente. Sí, pues, 4 de julio tenemos Ludocrónicas Orgullo. Va a ser en el Café Literario ahí en Salvador. Salvador. Sí, pues así que yo voy a estar con una mesita con mi juego creado por mí para que se inscriban y vayan a jugar, pásenlo bien, hacer un ambiente apto para disidencias y aliados, muy entretenido, así que anótalo en su Pascualina, anótalo en su agenda. 4 de julio, Ludocrónicas Orgullo. Orgullo 7. 7 ya, o sea, imagínate, ya van 7 eventos en total. Buenísimo. Así que que no se lo cuenten, que vaya, vívalo, disfrútelo, juegue, conozca gente de todo del ambiente y páselo bien. Vaya a pasarlo bien, va a haber juegos de rol, juegos de mesa, videojuegos y muchas sorpresas más. Bien, qué mejor. Ahí tenemos panorama para junio y para julio. Y bueno, como les decía, nosotros el 8 volvemos con nuestras transmisiones, pero antes, claro, nos estamos viendo en el Ludo Crónicas Orgullo y este sábado en la Superfan. Sí, me parece que van a ver, igual hay una actividad, hay unas mesitas de rol, pero ya están inscritas la gente que era en Área 52. Pero si ahí puede darse ir a ver a la Katy y después ver si le queda algún cubo a alguna mesa para rellenar Claro, su sábado de cosas ñoñas. por supuesto, por la idea de pasarlo bien. Siendo ya entonces las 23:22, hora continental de Chile, nos despedimos por hoy. Que estén muy bien, sean excelentes los unos con los otros. Gracias a las personas que se conectaron para vernos. Después vamos a estar en el futuro en YouTube. Y Sí, nada, que estén muy bien y nos estamos viendo pronto con muchas más sorpresas, más invitados. Ahí vamos a hacer bien nuestro calendario. sí, Y eso, totalmente. ahí tuvieron su bocadillo. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.